Buenas noches, mi nombre es Jorge Luis Ayala y bueno, este es mi video para el trabajo del entregable final de la materia de legislación pública educativa para la licenciatura de pedagogía en el campus Unitec en línea. En este video quisiera abordar el tema acerca del federalismo y las nuevas disposiciones educativas que tenemos en el sistema educativo mexicano. Básicamente tenemos que entender que federalismo significa pues una amplitud, en teoría, de poder hacia las entidades federativas. Sin embargo, la realidad es que no vivimos un federalismo en México como tal. Es una combinación entre centralismo y entre federalismo. Es decir, por ejemplo, en el caso de la educación, eh, el gobierno federal es quien determina los programas, la forma en que se debe de dar la educación en México. Igualmente, determina los planes de estudios, también determina los niveles a los que se puede acceder, ¿no? Es decir, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria o bachillerato y la universidad. Y bueno, las posteriores especializaciones como maestría y doctorado. Todo eso lo decide un grupo. Por otro lado, la estructura del sistema educativo mexicano pues es bastante vertical, en el sentido de que tenemos a los docentes, tenemos la autoridad del director, ya en niveles más altos, subdirecciones, rectores, etcétera. Y también tenemos a supervisores de zonas, supervisores escolares, etcétera. Es importante determinar que este tipo de organización ha funcionado relativamente bien en muchos de los ámbitos. Sin embargo, los retos de la educación en México son muchos y son realmente difíciles de abordar. Muchos de los casos, los recursos o los, el presupuesto que está diseñado para educación, pues se va directamente a los bolsillos de dirigentes sindicales o son desviados estos recursos por otro tipo de actores políticos, ¿no? Eh, Esto hace que los retos se vuelvan todavía mayores. Es decir, podemos tener los mejores planes de estudios, pero si no tenemos un presupuesto que sea el adecuado para lograr estos planes, realmente no podemos generar un cambio. Por otro lado, tenemos también la cuestión de las nuevas disposiciones, por ejemplo, la creación de estos consejos técnicos escolares, donde no solo se discuten cuestiones relacionadas con programas o con implementación de técnicas, etcétera, sino también se llega a dar, por ejemplo, una vinculación con el entorno, con el entorno social de la escuela, etcétera, ¿no? Se toman básicamente muchísimas decisiones dentro de estos consejos técnicos, ya lo decía yo, de carácter pedagógico, pero también de carácter administrativo. Dentro de todo este gran, eh, gran estructura, es importante que sepamos que los niños o los jóvenes son lo primordial. La educación de ellos depende sí de este sistema educativo, y pero también depende el futuro de estos jóvenes que nos toca la labor de educar. Mm, no tendría caso la labor de un supervisor, la labor de un director o la labor de un docente si no están encaminados para que los jóvenes tengan un mejor futuro, un futuro que les permita mayores oportunidades en la vida. Y eso es básicamente lo que se debe de, de conocer. Y eso es lo que tenemos que tener bien claros como trabajadores de este sistema educativo, ya sea de manera trabajando para la SEP o trabajando para escuelas particulares. Es importante que sepamos que los niños deben de ser el centro de nuestra atención, y que todos los programas y que todo lo que nosotros generemos tiene que estar enfocados en llevarlos a un futuro mejor. Es por esto que es importantísimo, uno, que los recursos empiecen a llegar realmente a las escuelas,
que lo necesitan, que la infraestructura sea mejor, que tengamos bibliotecas, laboratorios, etcétera. También tenemos como docentes que pelear, sí, por nuestros derechos. Sin embargo, no podemos anteponer nuestros derechos al derecho de los niños a tener una educación. Muchas veces estos retos educativos no se pueden lograr porque los maestros prefieren estar en un paro exigiendo un sueldo a estar dando una clase eh, bien estructurada. No podemos exigir algo que no damos, es decir, no puedo exigir un gran sueldo si no estoy preparado ni siquiera para dar una clase, ¿no? Eso también es un gran reto y es un gran problema en el sistema educativo mexicano. Los maestros muchas veces no están preparados para dar una clase. Pongamos un ejemplo claro, muchas veces llegas a la universidad y sí, efectivamente, tiene que darte clases, no sé si estás estudiando pedagogía, pues un pedagogo, pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando estudias una materia o una carrera relacionada, por ejemplo, con las ciencias o con las artes? Necesitas que te dé clases un ingeniero, por ejemplo, pero ese ingeniero necesita tomar algo de pedagogía para saber cómo generar una clase efectiva y no creer que nada más porque ya tiene un título puede hacerlo. Y lo mismo pasa en los niveles más básicos. Yo en lo personal me he encontrado con profesores que frente a grupos de primaria sacan su celular y googlean en ese momento el tema que van a impartir. Es decir, no hay una preparación académica y no hay una planeación didáctica diseñada para que los niños aprendan. Hasta aquí, maestra, mi video. Espero que le agrade el desarrollo del mismo y las conclusiones a las que llegue. Y bueno, espero contar nuevamente con alguna de sus clases en un futuro. Muchísimas gracias.